Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace un par de días se le he publicado un libro sobre Steve Jobs que tiene muy poca prosa y lo que sí tiene es mucha fotografía y mucho texto del propio Steve Jobs. Ese libro se titula Make Something Wonderful, que podemos traducir como Haz algo maravilloso, que es una cita que se le atribuye al propio Steve Jobs, y este libro está solo en inglés, pero tampoco se requiere un nivel muy alto, se lee bastante fluido y cualquier entusiasta de Apple o de Jobs seguro que a poco inglés que tenga se maneja con bastante soltura. De hecho, se maneja con tanta soltura y es tan fluido de leer que ya me lo he leído casi de una sentada. Son 221 páginas, pero a esas 221 páginas le quitas la parte inicial, digamos, habitual, donde no empieza hasta que hay unas cuantas páginas. Le quitas las páginas que solo incluyen fotos, que tampoco es un libro muy denso, y ya digo, se lee rápido. Y sobre todo, se lee gratis. Está en Apple Books, tanto en iPad como en iPhone, como en Mac, y también se puede descargar directamente desde su web en formato EPUB para enviar al dispositivo que queramos. Yo os digo, soy muy fan del Kindle, pero este lo he leído en iPad y recomiendo leerlo antes en un iPad o en un Mac incluso, o en un iPhone, que en un Kindle, por la sencilla razón de que en un Kindle o en un Kobo o en cualquier lector similar, por la sencilla razón de que se incluyen muchas fotos y aunque muchas son en blanco y negro, hay otras que sí que son en color y la nitidez que da para las fotos un iPad, un Mac, etcétera, frente a un Kindle, creo que merece mucho la pena tener esto en cuenta y al menos es mi consejo. Pero realmente creo que el mejor lugar para leer este libro es directamente desde la web del libro. Tiene un formato bastante apropiado. Obviamente no puede ofrecer un formato así tan distinto al tradicional, un iPad o un Kindle, ni hablemos. Tiene una barra lateral a modo de cronología para ir navegando por las distintas etapas de la vida de Jobs y la verdad es que ha quedado súper bien esa página web. También os recomiendo echar un vistazo ahí. Creo realmente que el mejor sitio para leerlo, yo lo leí en el iPad, pero realmente el mejor sitio para leer este libro es directamente de esa web porque seguramente como más luce, ¿no? Sobre todo si lo vemos en una pantalla grande de monitor lo más grande posible. La web del libro, por cierto, os la dejo enlazada en el otro del episodio para que podáis ir directamente. Y de hecho, más que la web del libro, es el apartado del libro en la web del archivo de Steve Jobs, el Steve Jobs Archive, que es de donde han salido todos los textos y todo el material fotográfico que viene incluido. He estado pensándolo y creo que viene fenomenal que sea un libro que no sea escrito en prosa, digamos, hablando de Jobs en tercera persona, sino más bien es una enumeración cronológica con el contenido que se posee sobre Jobs, escrito por el propio Jobs en la mayoría de casos. ¿Por qué? Pues porque si hubiese sido otra forma, si hubiese sido un autor, un escritor escribiendo en tercera persona sobre Jobs, hubiese sido demasiado fácil caer en la hagiografía, caer en un libro laudatorio hacia la figura de Jobs y ya tenemos bastantes, yo creo. No se trata de defenestar a Jobs, ni mucho menos, pero tampoco de elevarlo a la categoría de santo, ¿no? Su legado habla por sí solo, somos todos mayorcitos para sacar nuestras propias conclusiones, sin que nadie nos induzca a pensar nada en concreto, y creo que si intentamos ser ecuánimes y no nos dejamos llevar ni por la ola fanática, ni tampoco por la corriente negacionista que solo ve lo malo de Jobs, creo que si intentamos estar en esa perspectiva lo más neutral posible, a la hora de valorar, por mucho que seamos entusiastas de Apple, al final no es difícil entender que el legado de Jobs es inmenso, que tampoco está libre de zonas oscuras, especialmente su vida personal a niveles que no se pueden obviar, y sobre todo que trascendió al papel de CEO o al papel de fundador de una empresa tecnológica. Hay mucho contenido en este libro que forma parte de lo que ya todos conocemos en mayor o menor medida por todos estos años documentándonos, ¿no? Discursos, declaraciones que hemos leído, que hemos visto muchas veces, pero también hay mucho material inédito que quizás sí que era público en algún lado, pero en un lugar recóndito seguramente yo al menos no conocía. Hay correos electrónicos que envió a los empleados de Apple, hay correos electrónicos intercambiados con personas concretas, ya fueran un ingeniero de Intel o ya fuera un señor anónimo que le decía que su padre tenía un problema con su iPod y que a ver si yo le podía echar un cable a ver si lo arreglaba. Uno de los textos más míticos y más icónicos de Jobs fue el discurso que dio en Stanford en la graduación de 2005. Ese discurso ha sido publicado hasta la saciedad, pero aquí lo vemos con notas y con borradores de ese propio discurso, y esa quizás fue una de mis partes favoritas. Es un libro lleno de detalles, se nota que hay un trabajo detrás, pese a no ser un libro al uso, ¿no? Sino más bien lo que decía, algo que acumula testimonios en muchos formatos, y se nota que hay atención por ese detalle para que este libro se convierta en una ventana a la vida no tan pública de una figura como Jobs.
Antes decía que trascendió el papel de CEO o de fundador de una empresa tecnológica, y es porque se constata todavía más algo que ya se notaba desde hace un montón de años, que es que en esencia Jobs estaba mucho más cerca de la figura de un filósofo que de la figura de un empresario o de un ingeniero, que no lo era, pero ya me entendéis, y seguramente era un rara avis en su entorno por su forma de describir el mundo, describir los problemas y describir las soluciones. Antes también decía lo de que menos mal que esto no es un libro escrito por alguien en tercera persona, porque las posibilidades de que fuese un homenaje más a Jobs eran muy altas y no sé, creo que no es lo mejor que se puede hacer ya a esas alturas. No obstante, la introducción del libro sí está escrita en prosa por alguien y además ese alguien es alguien que es difícil que sus palabras no deriven en un homenaje. Esa persona es Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs, quien no solamente describe a su marido, sino que describe, pues eso, al filósofo, ¿no? Cuenta de forma íntima cuáles eran las motivaciones de Jobs, qué era lo que le movía realmente, esta idea de que estamos en el mundo de forma efímera y necesitamos dejar un legado. Unos lo sienten más, otros lo sienten menos o lo sienten diferente, ¿no? Y valoran sobre todo como su legado pues una familia que sacar adelante o un patrimonio que deja en herencia. En el caso de Jobs habla de un legado orientado a acelerar o elevar el progreso humano. Y eso me deriva a algo que siempre he dicho, que es que Apple es una empresa ante todo de diseño, porque al final decir que es una empresa tecnológica no es incorrecto, pero es un poco vago, ya que si decimos que tecnológicas son Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia, Netflix, estamos metiendo en el mismo saco a empresas que son muy, muy diferentes entre ellas. Apple para mí es una empresa ante todo de diseño, Amazon es una empresa de e-commerce y de nube corporativa, Alphabet de publicidad online, Microsoft de software y de nube corporativa también, Meta de publicidad online, Tesla de coches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que dentro de eso hay distinciones importantes y esa visión y esa personalidad de Jobs explica por completo por qué Apple es como es y no es como Microsoft o no es como Alphabet o no es como Meta y compañía. Por supuesto, con todos los respetos hacia estas empresas y sin querer tampoco sacralizar a Apple ni a Jobs, pero sí reconocerles esa exclusividad, esa singularidad. Y en este libro todo esto indirectamente se explica fenomenal. En la intro que escribe la vida de Jobs habla de cómo Jobs siempre veía lo que no estaba allí, lo que podía estar allí y lo que tenía que estar allí. Y esa mentalidad, esa visión es algo que no ha sido necesaria para que Apple siga creciendo durante los más de 10 años que han pasado desde su muerte, pero me temo que eso no tiene reemplazo y que sin ser perfecto, el legado puramente de producto de Jobs dentro de Apple es algo que claramente no va a volver jamás. Nunca se van a tomar decisiones como las tomaba Jobs, como las razonaba él. Muy recomendable el libro para todo entusiasta de Apple. No se vende ninguna edición impresa, una lástima. Sí que hay una muy, muy limitada edición impresa que están recibiendo empleados de Apple y gente muy cercana a Jobs, como si ir más lejos Johnny Ive y su equipo de Lovefrom, la agencia de diseño que fundó después de irse de Apple, que es de quienes sale el diseño de este libro. Pero no es algo que el resto de mortales podamos conseguir, si bien es cuestión de tiempo que alguien de quienes lo han recibido lo acabe poniendo a la venta a un precio carísimo, que estoy seguro que esto va a ocurrir. Si alguien ve un ejemplar por ahí, anunciado en eBay, en Craigslist, en Wallapop, nunca se sabe, que me avise, no por comprarlo, no lo voy a comprar salvo que esté muy barato, que no lo va a estar, pero sí al menos por simple curiosidad. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente. El oyente es Jorge Muñiz González y me dice: buenos días Javier, soy un usuario apasionado de Apple CarPlay, pero creo que esto debería ser más implementado por Apple porque al menos en las aplicaciones nativas año tras año no añaden casi novedades. Por otro lado, hay aplicaciones de terceros que están en iOS, como por ejemplo de la cadena Ser, pero no están en CarPlay. En tu opinión, ¿a qué se deben ambas cosas? ¿Será que somos pocos los usuarios y a los desarrolladores y a la propia Apple no les sale a cuenta invertir tiempo en ello? Gracias por tu tiempo, perdón por la chapa, un abrazo, Jorge Muñiz. Pues muy buenas, Jorge, muchas gracias. Creo que esto es por una mezcla de varios factores, pero sobre todo, uno, porque hay muchas empresas que no tienen tantos recursos para dedicar al desarrollo, sobre todo de cosas que no tienen tanto tirón como las aplicaciones móviles como tal, ni muchísimo menos. Además de que puedan considerar que caen en una duplicidad. No necesitan llevar su app a CarPlay porque en todos los coches ya se puede escuchar la radio FM, en el caso que mencionabas de una radio española. Incluso, aunque sí lo deseen porque prefieren o quieren seguir dando la opción de que la gente escuche por radio digital en vez de radio analógica, por internet me refiero, también es en cierta forma un paso que está bien, aportar esa comodidad, pero quizás más superfluo si tenemos en cuenta que cualquier coche que puede ejecutar CarPlay es también un coche que puede recibir señal Bluetooth y tú puedes enviar el audio que estás escuchando en una aplicación de iOS
directamente al coche y no hace falta aplicación de CarPlay para ello. Sobre todo también porque CarPlay es un soporte, digamos, en el que es ideal para usar de la forma más cómoda posible sin tener que coger el móvil aplicaciones que sean de una cierta interactuación constante o que tengan mucho sentido el componente visual. Es decir, una aplicación para navegar, ya sea Google Maps, ya sea Waze, ya sea Apple Maps, la que sea, o ya sean aplicaciones, por ejemplo, como Pocket Cast, como Spotify, como Apple Music, por supuesto, donde tú mientras conduces sí que puedes ir viendo qué es lo que va a sonar y controlando levemente siguiente, anterior y todo esto. Luego, el CarPlay es un mercado poco maduro todavía y creo que hay todavía empresas que van a aproximarse sin que tenga mucho sentido y acabar alargándose. Esto lo digo porque hace unos pocos días salió la noticia de que Domino's Pizza había llevado su aplicación a CarPlay. ¿Cuál es la idea? Que aunque estés conduciendo de vuelta a casa, no tengas que esperar a llegar para pedir la pizza y puedes hacerlo directamente desde el navegador de tu coche. Domino's sabrá mucho mejor que yo si esto le sale a cuenta o no y cuánto le cuesta y el retorno de esa inversión, digamos, en tiempo, que al final el tiempo de sus desarrolladores es dinero, todo esto, pero no veo yo que sea una aplicación precisamente esencial. No digo que no vayan a vender ninguna pizza, pero no sé si les va a salir realmente a cuenta. Y esto es algo que ya vimos, por ejemplo, con el Apple Watch. El Apple Watch, cuando llegó en 2015 a las tiendas, durante esos primeros meses, ese primer año, incluso 2 años, hubo muchas empresas que se lanzaron a ofrecer aplicaciones para el Apple Watch sin que a veces tuviese demasiado sentido. Recuerdo que eBay lanzó su propia aplicación para el Apple Watch. No recuerdo si también Amazon la descontinuó, pero sí, eBay sí que la recuerda, pero bueno, había algunas empresas que se animaron a lanzar su aplicación para el Apple Watch, pero realmente tenía muy poco sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene quién va a comprar en eBay desde su Apple Watch? Si tienes el Apple Watch, tienes el iPhone, y si no lo tienes, seguramente lo último que estás pensando es que tienes que comprar sí o sí en eBay, ¿no? Y de hecho esas empresas al poco, o a los meses, o al año o así, anunciaron que iban a descontinuar sus aplicaciones, que ya no les iban a ofrecer más para el Apple Watch. Eso no habla mal del Apple Watch, habla mal de la decisión de llevar al Apple Watch aplicaciones donde no tiene sentido, ¿no? Como soporte. Pues algo así. Y luego también, no olvidemos otra cosa muy relacionada con esto, que Apple acaba de lanzar Classical solo para iPhone. Bueno, y para Android. Pero me refiero a que Apple Music Classical no está disponible ni en el iPad, ni en el Mac, ni en Apple TV. Pese a que luego Apple es la primera en promocionar lo facilísimo que es hacer aplicaciones universales, bla, 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 todo esto que ya sabemos. Entonces lo que digo, si ni siquiera Apple predica con el ejemplo muchas veces, pues cómo podemos esperar que los terceros se tomen en serio todo lo que salga del iPhone y como mucho del iPad. O al menos así lo veo yo. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Love Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.